Hola a todos, vamos con una nueva lección del curso Bienvenido al mundo de las opciones. En esta lección, la número 2, vamos a ver lo que son los spreads y vamos a hacer una introducción al concepto de spread. La lección pasada vimos qué eran las opciones y en esta lección vamos a ver las ventajas e inconvenientes de usar opciones solas y las ventajas de usar los spreads en lugar de opciones de forma independiente. Así que vamos con ello. En primer lugar, antes de comenzar con la ventaja de las opciones, vamos a hacer un ejemplo práctico muy similar al ejemplo que veíamos en el blog, en el que hacíamos una comparativa de una compra de acciones y una compra de opciones. Para este ejemplo tenemos aquí el gráfico de Google. Bien, vamos a suponer que queremos ponernos largos, queremos comprar acciones. En este caso compraríamos 100 acciones de Google. Son 100 acciones porque vamos a trabajar siempre en bloques de 100, es decir, un contrato de opciones equivaldría a 100 acciones. Entonces, si yo quiero comprar acciones, por ejemplo, ahora Google cotiza en $534, pues si quisiera comprar 100 acciones, estaríamos hablando de una inversión de $53.000. Si yo me voy al gráfico de riesgo, el gráfico de riesgo es una herramienta muy útil y prácticamente necesaria para todo trader de opciones y lo veremos en futuras lecciones. En una próxima lección veremos con detalle en qué consiste el gráfico de riesgo. Bien, aquí observamos cómo el gráfico de riesgo de una compra de acciones es una línea diagonal con una pendiente de 45 grados, de forma que según lo que suba la acción, así ganaremos, y según lo que baje la acción, así perderemos siempre linealmente. Y la máxima pérdida es justamente la inversión que hacemos en esa compra de acciones. Es decir, nuestro máximo riesgo es la inversión. Puedes poner stops para limitar las pérdidas, pero el stop no es una herramienta que ante una catástrofe, una quiebra o un gap con el mercado cerrado te vaya a proteger. Por tanto, el máximo riesgo siempre se considera el coste de la inversión. Bien, otra posibilidad de ponernos largos en la acción sería mediante la compra de opciones. Para ello nos iríamos a la cadena de opciones, que esto también lo veremos con detalle en una futura clase. Por ejemplo, nos vamos a septiembre. En este caso compro, por ejemplo, una long call de strike 535, que sería at the money. Hemos dicho que un contrato sería equivalente a 100 acciones. Fijaros el precio de un contrato, serían 33.7, que hay que multiplicarlo por 100, estaríamos hablando de $3.300. Es decir, la compra de una opción call costaría 3.300 y nos estaría dando el mismo poder de gestión, que sería el poder de gestionar 100 acciones, pero con mucho menor coste de inversión y con mucho menor riesgo. El riesgo en este caso es únicamente el coste de nuestra opción. Estamos hablando de un máximo riesgo $3.300 versus $53.000. Es mucha diferencia. ¿Cuál es el inconveniente? Que la opción call tiene una expiración. Tiene una expiración que es de septiembre en este caso, y es un producto que se va erosionando con el paso del tiempo. Eso es uno de los inconvenientes, que ahora veremos con detalle cuáles son los principales inconvenientes. También que le afecta a la volatilidad sería otro inconveniente. Eso lo veremos ahora con detalle. Ventajas, pues ventajas principalmente que estamos gestionando 100 acciones por muy poco precio, ¿no? Por muy poco valor. Si el precio subiera, si Google subiera, por ejemplo, a 500, pongamos a 600 por redondear, vamos a ver lo que pasaría con 100 acciones. Ahora estamos aquí. Si llegase a $600, estaríamos hablando de un beneficio de unos $6.000. Eso es más o menos un 10% de retorno sobre nuestra inversión. Si tenemos en cuenta únicamente la opción, si llegamos a 600, estaremos ganando unos $4.000. A nivel monetario sería menos que la acción, pero a nivel retorno sobre riesgo sería mucho mayor. Estaremos hablando de más del 100% de retorno sobre riesgo. Es decir, que una de las ventajas de usar opciones contra el uso de acciones es que vamos a poder
apalancarnos, que eso nos va a dar posibilidad de obtener mejores retornos sobre nuestro riesgo. También ahora hablaremos del concepto del apalancamiento, porque al igual que genera beneficios, también genera mayores pérdidas. Bien, visto esto, con este ejemplo práctico vamos a la presentación y vamos a entrar en detalle en lo que son las ventajas de las opciones. Como decíamos, una de las ventajas, en lugar de comprar las acciones, es que podemos controlar las acciones sin llegar a tenerlas. Si os acordáis, en la lección número 1 es como aquel comprador de un piso que antes de comprar el piso compra un contrato de señal, ¿no? Hace un contrato de señal. Esto es exactamente lo mismo. Vamos a poder obtener mayores retornos sobre nuestra inversión. Como acabamos de ver en el ejemplo de Google, invertimos $3.000 y en el caso de que Google subiera a $600 estaríamos hablando de más de un 100% de retorno. Esto significa que con reducido capital puedo controlar activos de mayor valor. Una persona que quiera comprar Google y no tenga $50.000, pues perfectamente podría, con menor inversión, tener también acceso a una inversión de 100 acciones de Google. También supone menos riesgo. Estamos invirtiendo $3.000 versus $50.000. Es decir, tenemos menor exposición al mercado y por tanto menos riesgo, ya que invertimos menos capital. También una de las posibilidades de trabajar con opciones es que nos va a dar la posibilidad de reducir y gestionar los riesgos. Esto lo vamos a ver luego con los spreads. Si tuviéramos que resumir cuáles son las principales ventajas de las opciones, lo podríamos resumir de dos formas. Nos van a dar posibilidad de apalancamiento o nos van a dar posibilidad de gestionar o reducir riesgos. Esas son las dos principales ventajas. Ahora, también tiene inconvenientes. Y por ejemplo, el apalancamiento es un arma de doble filo y es uno de sus inconvenientes. Al igual que podemos generar mayores retornos, también podemos generar mayores pérdidas sobre nuestra inversión. Vamos a ver cómo con el uso de spreads vamos a poder minimizar estos inconvenientes. Otro de los riesgos de las opciones es que, por ejemplo, una acción no está sujeta a cambios de volatilidad ni al paso del tiempo, mientras que las opciones tienen unas características determinadas y están sujetas a cambios de volatilidad, a cambios debido al paso del tiempo, además del desplazamiento propio del subyacente, ¿no? Cuando usamos opciones por sí solas, tenemos que tener muy buen timing desde un punto de vista de volatilidad y tiempo, ya que de lo contrario estos factores podrían generar muchas pérdidas, ¿no? El típico ejemplo común de alguien que no sabe usar opciones es que compra calls, por ejemplo opciones call esperando que el precio del subyacente suba, el precio sube, es decir, acierta en la expectativa de movimiento, pero su timing de entrada desde un punto de volatilidad ha sido tan malo que pierde más por volatilidad que lo que gana por desplazamiento. Bueno, esto es un concepto que con los spreads vamos a poder minimizar estos riesgos. Y otro de los inconvenientes es que es un producto complejo, lleva su dificultad, sobre todo en el aprendizaje, y como toda estrategia o técnica compleja requiere de estudio, de formación y de mucha práctica, ¿no? Hay que tener en cuenta que las acciones o cualquier otro producto direccional, CFDs, futuros, etcétera, son productos de dos dimensiones. Es decir, tienen un eje X y un eje Y, que estaremos hablando de precio o desplazamiento y tiempo. Las opciones son más complejas y podemos denominarlas como un producto tridimensional, porque no solo dependen del desplazamiento, sino que también dependen de la volatilidad y del paso del tiempo. Por ello, yo personalmente no recomiendo el uso de opciones simples, excepto si sabes bien lo que haces. Es preferible trabajar con spreads. ¿Y qué son los spreads? Bueno, un spread es básicamente la combinación de dos productos. Existen muchos spreads, lo que se llaman spreads intramercados. Por ejemplo, podemos comprar oro y vender petróleo, eso sería un spread. O spreads entre divisas, o entre materias primas, o entre diferentes mercados. Un spread típico pues sería, por ejemplo, comprar el SP500 y vender el Russell. O spreads entre acciones, comprar Apple y vender Amazon. Esos son spreads, pero no son los spreads con los que vamos a trabajar en opciones. Los spreads de opciones es la combinación de opciones entre sí mismas o del subyacente y de sus opciones.
que es lo que pongo aquí. Los spreads son combinaciones de opciones entre sí o con el propio subyacente. Y vamos a usar spreads porque nos van a permitir gestionar mucho mejor el riesgo de las opciones, es decir, nos van a ayudar a minimizar esos inconvenientes que veíamos antes. Un ejemplo típico, pues como hemos visto antes en el gráfico de riesgo de Google, pues esto es una estrategia direccional, que es la compra de acciones. Bueno, pues vamos a aprender que existen spreads, en este caso combinando la compra de acciones con opciones, que nos darían otro gráfico de riesgo que por ejemplo, en este caso sería lo que se llama una Marriott Put, que es la combinación de acciones y coberturas o long puts. En este caso mantenemos el beneficio ilimitado, pero por abajo limitamos el riesgo. Esto es mejor que un stop. ¿Cuáles son las principales ventajas de trabajar con spreads? Vamos a poder gestionar mucho mejor el riesgo del portfolio, reduciéndolo o incluso eliminándolo en algunos casos. Vamos a poder generar rentabilidad en cualquier tendencia, ya sea alcista, bajista y sobre todo movimientos laterales, cosa que otro producto no te da esa posibilidad. Vamos a poder obtener beneficio incluso fallando nuestro respectivo movimiento. Esto es una de las ventajas de trabajar con la venta de opciones o trabajar con spreads, que generamos un rango de trabajo amplio y no necesariamente tenemos que adivinar al 100% si el precio va a subir o a bajar. Simplemente con situarnos en un rango determinado, la estrategia va a hacer beneficio. Además, vamos a poder ponernos en el lado opuesto a los especuladores. Recordar la semana pasada que hablábamos sobre el enfoque de aseguradora. Bueno, pues vamos a aprender estrategias de alta probabilidad. Y sobre todo vamos a poder adaptar nuestra operativa según el capital y el tiempo que tengamos para gestionar nuestro portfolio, así como nuestro perfil de riesgo. Es decir, no tenemos que aprender algo específico, es decir, no tenemos que adaptarnos a un sistema concreto, sino que las opciones, o en este caso los spreads, nos van a permitir encontrar nuestro sitio en el mercado según nuestro estilo de vida, nuestra personalidad y nuestro capital. Y también algo muy importante es que no hace falta que usemos stops, simplemente trabajando los ajustes spreads vamos a poder, digamos, convertir estrategias perdedoras en ganadoras. Estos ya son conceptos avanzados, iremos viendo detalles en lecciones futuras. Bien, ¿qué hemos aprendido en esta lección número 2? Que las opciones nos sirven principalmente para apalancarnos o para reducir o gestionar riesgos. Las opciones aunque tienen ventajas, también tienen inconvenientes. Y el principal inconveniente es que es un producto tridimensional que tiene, digamos, riesgos asociados al tiempo, al desplazamiento y a la volatilidad. Para minimizar estos riesgos vamos a usar los spreads, que son combinaciones entre opciones o combinaciones entre opciones y su subyacente. Y básicamente el uso de spreads, además de minimizar los riesgos de las opciones, nos va a ayudar a crear multitud de estrategias, diferentes tipos de estrategias según las condiciones del mercado, de alta volatilidad, de baja volatilidad, alcistas, bajistas, laterales, y también nos va a dar lo que se llama la posibilidad de ajustar estrategias para readecuar o redirigir la estrategia a la nueva perspectiva de movimiento que tenga ese subyacente o mercado. Con esto terminamos la lección 2, espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos el próximo martes en el blog con la lección número 3 y la semana que viene por email traeremos el vídeo práctico de la siguiente lección. Así que gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la siguiente clase. Stuck